Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que bien bajo esta nueva normalidad. Hoy vamos a tocar algunos temas que mi amigo Jorge Chan y los directivos del grupo guía me han solicitado que abordemos, principalmente las audiencias previas al juicio oral desde la perspectiva del fiscal. Unas audiencias que definitivamente tienen mucho que emplearse y mucho que estudiar dentro del sistema penal acusatorio. Llama la atención que las audiencias previas al juicio oral son muy numerosas desde las audiencias de control, desde las audiencias de la investigación preliminar, desde las audiencias de las investigaciones formales, desde las audiencias intermedias. Entonces, todas estas audiencias que se dan antes del juicio oral llaman la atención, son de constante estudio y requieren de una manera u otra de nuestra capacitación permanente para tener el mejor desempeño en el escenario de audiencias. Buenas tardes a todos, vamos a iniciar una vez ingresen algunos más a este en vivo. Saludos a la juez que se ha conectado, un placer. También agradezco al grupo guía esta invitación, ya que en los años que me desempeñé como fiscal, verlo desde el punto de vista del fiscal siempre trae debate porque el fiscal es uno de los roles, si no es el más complejo dentro de este sistema. No me dejará mentir los defensores públicos y los jueces de garantía que fueron mis compañeros de trabajo y los que hoy puedo llamar amigos. Cuando un fiscal tiene que agendar una audiencia, ya sea de aprehensión, de control, de imputación o de medidas cautelares, siempre tiene que hacerlo basado en esos principios, garantías y reglas que se encuentran contemplados en nuestra Constitución y se encuentran contemplados también en nuestro Código de Procedimiento Penal del artículo 1 al 28. Y allí nos damos cuenta de cómo existe esa llamada separación de funciones en nuestro sistema penal de corte acusatorio. Cómo ahora se ha venido a delimitar que el fiscal es quien tiene el rol de investigación, que el juez es el que tiene ese permanente rol de actividad jurisdiccional, y también cómo la defensa puede de una manera u otra hacer una investigación paralela, una investigación totalmente independiente, sin necesidad de que el fiscal practique estos actos de investigación. Entonces, podemos abordar en primera instancia esta audiencia de aprehensión. Yo creo que la audiencia de aprehensión nos lleva a nosotros a analizar artículos constitucionales en primera instancia, artículos procedimentales, artículos del Código Penal, que no podemos olvidar. Como les menciono a mis estudiantes, nosotros no podemos despegarnos ni alejarnos de la norma sustantiva sobre pretexto de que somos ahora procesalistas. Muchos nos hacemos llamar procesalistas y dejamos a un lado ese Código Penal sustantivo y positivo que nos viene a dar esas normas que debemos aplicar en el Código de Procedimiento y esas normas que debemos buscarle aplicabilidad en esos escenarios de audiencia. Entonces, de una manera u otra, cuando un fiscal pretende legitimar una aprehensión, él debe tomar en consideración de que lo que se va a debatir es la privación de libertad de una persona. Esa restricción de libre circulación, que es una garantía fundamental contemplada en nuestra Constitución. Y si esto es así, el fiscal inmediatamente debe hacer un control. Y yo diría que más que el fiscal, esa unidad policial que realiza esa aprehensión en flagrancia. Porque nosotros hemos venido olvidando que cuando hay una aprehensión en flagrancia, como esa que hemos venido viendo ahora con la pandemia, y que se hace en escenario de audiencia y se debate si esa privación de libertad fue legal o no, ese policía que priva de libertad es el primer control de legalidad. Pero aún si existió algún tipo de error de procedimiento, si la hora judicial o el horario administrativo, diríamos así, policial, cuando realiza esta aprehensión, vulnera algún derecho, ese plazo de 24 horas, que como sabemos, de alguna manera u otra viene a delimitar la actuación del fiscal,
Porque cuando se aprende la libertad de alguien, se tienen 24 horas exactamente para poner a disposición de autoridad competente. Y aquí no hablamos directamente del fiscal, se habla de poner a órdenes de un juez de garantía. En esas 24 horas, el tema con esas 24 horas principalmente es que está compartido ese tiempo con la unidad policial. Supongamos que la unidad policial aprende hoy a las 8 de la noche a un ciudadano sobre pretexto de que cometió un delito en flagrancia a las 8 de la noche exactamente. De allí debe ponerlo a órdenes inmediatamente de la autoridad más cercana. Aquí él lo pone a órdenes del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene 24 horas para agendar o peticionar el agendamiento de una audiencia a la oficina judicial, es decir, al órgano judicial, y debatir si esa aprehensión que realizó la policía es legítima o no. Aquí es donde viene el clic de la audiencia de aprehensión. El tiempo que ya la policía tomó para realizar todo ese famoso paquete policial y ponerlo a órdenes de el fiscal, ya es un tiempo que ha transcurrido. Y recordemos que estos casos en flagrancia, el fiscal tiene que intentar perfeccionarlos en esas primeras 24 horas y darle la apariencia legítima mayor posible, porque él no puede ir ante un juez de garantía con una aprehensión que definitivamente vulnera algún derecho fundamental. Porque en esa audiencia específicamente lo que se va a tratar es de derechos fundamentales y plazos legales que han sido conculcados. ¿Por qué? Porque si la policía aprende a una persona, él tiene inmediatamente que realizar un llamado protocolo policial. Y este protocolo policial va acompañado con una serie de cosas, principalmente un acta de derechos del aprendido, una constancia de buen trato, definitivamente va con una constancia de atención médica, porque siempre se hace una revisión física exterior de la persona una vez se realiza una aprehensión, y todo ese paquete policial toma tiempo. Si la aprehensión se da a las 8 de la noche, como mencionábamos, ese paquete policial puede estar listo, dependiendo de la lejanía y del lugar donde se comete el hecho, en 4, 6 u 8 horas. Entonces ya son horas que se le consumen al fiscal. Son horas que ya cuando el fiscal recepta esta nueva noticia criminal sobre pretexto de una aprehensión en flagrancia policial, ya su investigación tiene 8 horas menos. 8 horas menos, es decir, él ya va a tener 16 horas para intentar seguir recabando elementos, ya sea entrevistas, ya sea inspecciones oculares, algunos elementos iniciales y sobre todo la entrevista de la víctima, que viene a dar fe de cómo se da la aprehensión, si existió una víctima, para entonces determinar y debatir en audiencia, una vez agendada por el fiscal en las primeras 24 horas, hasta las 8 de la noche del día siguiente, que es el plazo máximo que tendría el fiscal para peticionarlo, debatir entonces en ese escenario de audiencia si esa aprehensión fue legal o no. Entonces, esto es algo que tenemos que tener claro, porque al final, si bien es cierto, una flagrancia es realizada usualmente por un policía, quien defiende ese actuar, quien viene a dar la apariencia legítima a la aprehensión de una unidad policial, es el fiscal, porque el fiscal va a ver eso en papel. El fiscal no ve eso, ni está presente cuando se realiza la aprehensión. Él se da cuenta de cómo se da la aprehensión por el formulario de flagrancia, por el formulario de primer interviniente, que es el que viene a darle vida al fiscal de cómo se da la aprehensión directamente, y él pueda intentar transmitir al juez de garantía cómo se da esa aprehensión en flagrancia. Pero eso no queda allí, y por eso es que una audiencia de aprehensión no es una audiencia simple de control como se ha querido ver. Una audiencia de aprehensión es un debate, pero un debate de plazos y de vulneraciones, porque se han dado gran cantidad de audiencias de aprehensión declaradas ilegal. Y defensores públicos que están aquí presentes en este en vivo no me dejarán mentir, porque o se pasa las 24 horas de agendamiento, y es una de las causas para declarar ilegal la aprehensión por parte de un juez, o simplemente no se le llenó la constancia de buen trato, o se le vulneró algún derecho o garantía fundamental, o se le golpeó a la persona cuando se le aprehendió. Y si esto es así, créanme,
hay jueces de garantía que no van a permitir, bajo esa línea de legalidad y control horizontal de la defensa, claro, llamados nosotros a transmitir todo en lealtad y buena fe, porque debemos recordar siempre que bajo este sistema el juez de garantía no conoce la causa previamente. Él va a confiar en lo que van a decir los litigantes, llámese fiscal, querellante si lo hubiere, y defensa. Él no estuvo en el hecho, no hay un expediente previo que el juez haya estudiado. Entonces él va a confiar en lo que transmiten esos litigantes en aras de tomar una decisión en derecho. Entonces, en esa audiencia de aprehensión, lo primero que va a suceder es que el fiscal debe legitimar ese supuesto actuar policial, si seguimos con ese mismo ejemplo, bajo uno de los supuestos. Y los supuestos de aprehensión, debemos recordar, se encuentran contemplados específicamente del artículo 233 al 235. Pero principalmente la flagrancia 233 y 234 del Código de Procedimiento Penal. Cuando hablamos de aprehensión policial, específicamente nos debemos remitir al artículo 233, quien faculta, esta norma viene a facultar a la unidad policial a aprehender, aún sin autorización judicial previa, y así lo establece la norma, cuando hay un supuesto de flagrancia. Entonces allí la policía está legitimado para privar de libertad a alguien, vulnerar ese derecho de libertad de circulación, vulnerar esa garantía fundamental y poner las órdenes de autoridad. Entonces, en esa audiencia, lo primero que debe hacer el fiscal, que es la responsabilidad más grande que tiene, es decir, bajo qué supuesto de aprehensión en flagrancia él va a intentar legitimar esta actividad realizada por la unidad policial. Entonces, obviamente, el fiscal se expresa ante el juez y lo que va a decir es que en base al artículo 233 del Código de Procedimiento Penal, que regula la flagrancia de la policía sin autoridad judicial, en vista, y ahí él debe hacer una narrativa del hecho, la unidad policial fulano de tal, el día tal, realiza una aprehensión al señor fulano de tal, toda vez que él mismo despojó a la señora fulana de tal de un celular que se encontraba en su posesión en el área de tal y fue aprehendido en flagrancia. Ese es el hecho de la aprehensión. Pero allí él debe manifestarle claramente al juzgador a qué hora se da la aprehensión. Porque recordemos que no solamente vemos vulneraciones de derechos fundamentales, sino plazos legales previamente establecidos, hablando de las primeras 24 horas para estar sentado en ese recinto. Entonces el fiscal lo que debe hacer es decir a qué hora se le aprende a la persona. Inmediatamente cuando dice a la hora que se le aprendió, se dice sí, y se puso a disposición del Ministerio Público. Si me lo aprendieron a las 8 de la noche, la disposición del Ministerio Público fue a las 6 de la mañana del día siguiente. Entonces ahí sabemos que han pasado escasas 8 horas cuando se puso a disposición del Ministerio Público. Y agendamos la audiencia a las 10 de la mañana. Entonces, cuando el fiscal establece que agendó la audiencia a las 10 de la mañana del día siguiente y la aprehensión fue a las 8 de la noche el día anterior, el juez queda claro de que inmediatamente las 24 horas no se han sobrepasado. Y allí, inmediatamente, el juez de garantía lo que viene a hacer es darle la palabra a la defensa como control horizontal, constitucional y procedimental, quien debe controlar todos estos actos del fiscal y aclarar algún punto. Aclarar algún punto ya sea de cómo se da la aprehensión, si se le dan lectura a sus derechos del aprehendido, si se le dio atención médica, si hay alguna diferencia con la hora de la aprehensión que está manifestando el fiscal. Y ahí mismo se establece el control de horas. Si el fiscal no narró a qué hora se le aprendió, a qué hora se le puso a disposición y a qué hora se agendó la audiencia, muy probablemente este es el momento en que la defensa debe cuestionar la actividad del agente instructor. Este es el momento para cuestionar y eso es lo que debe cuestionar. Recordemos que cada audiencia de estas previas al juicio oral mantiene un objetivo y el objetivo aquí de esta audiencia es legitimar o no esa aprehensión en flagrancia. Y tomando en consideración esta situación, tenemos que tomar en cuenta también que una vez se dé esta audiencia, vamos a pasar a una audiencia que tiene un grado de complejidad superior, que es la audiencia de formulación de imputación. Entonces, en esta audiencia de aprehensión, lo que siempre se va a debatir es eso: plazos, vulneraciones de derechos y garantías, y definitivamente debe estar presente mínimamente la defensa, el imputado que fue aprehendido en flagrancia, o en este caso indiciado porque apenas está siendo investigado,
posiblemente imputado en la siguiente audiencia, y en este caso el fiscal, querellante si lo hubiere y víctima si así lo quiere. No es obligatoria la participación de la víctima ni el querellante en este tipo de audiencias de legitimidad de aprehensión. Entonces, ¿qué pasa? Allí entonces debe verificar ese juez de garantía si cumple con los requisitos de aprehensión, ya sea que se dijo 233 del Código de Procedimiento Penal, que inmediatamente legitima al policía en aprehender a una persona en flagrancia. Y puede pasar, y en ocasiones sucede, que la defensa no se opone a la aprehensión, porque pueda decir la defensa bajo la actuación del fiscal que queda claro la hora de aprehensión, queda claro que no se vulneró ni un derecho, porque recordemos que el defensor también hace una entrevista previa a su cliente antes de esa audiencia y él le va a manifestar si hubo algún tipo de irregularidad. Entonces, hay defensores que simplemente dicen, bueno, se ha controlado todo en debida forma, no se ha sobrepasado el plazo establecido en la ley, así que nosotros no nos oponemos a la legitimidad de esta aprehensión. Si esto es así, definitivamente podemos subsanar esta audiencia de control de aprehensión y pasamos a la audiencia de formulación de imputación. La audiencia de formulación de imputación sí tiene un grado de complejidad más alto. Se ha criticado muchísimo el tema de la formulación de imputación. Yo he sido un estudioso de este tema junto con muchos defensores, fiscales, jueces, y nos ha tocado en audiencia de formulación de imputación debatir algunos temas, porque lo que se critica del artículo 280 del Código de Procedimiento Penal es que la audiencia de formulación de imputación es un mero acto de comunicación. Y es que la jurisprudencia ha dicho lo contrario. Lo que pasa es que también me he encontrado, cuando me desempeñaba como fiscal, con algunos defensores que vienen a debatir culpabilidad o inocencia en una audiencia de formulación de imputación, cuando esto no es el objetivo. El objetivo de esta audiencia realmente es determinar cuál es el hecho jurídicamente relevante, los elementos de conocimiento que se tienen definitivamente y sobre todo el delito por el cual se va a iniciar esa investigación formal. Pero esto va mucho más allá, porque el 280 de la formulación de imputación, si bien es cierto, narra claramente cuáles son los requisitos que debe cumplir mínimamente el fiscal para pretender levantarle cargos a una persona. Esta audiencia de formulación de imputación abre el tema inmediatamente a que se establezcan cuál es el parámetro investigativo del fiscal y de hecho delimita su investigación. Delimita su investigación por muchos motivos, porque cuando el fiscal pretende formular cargos, él tiene que hacerlo en base a un hecho jurídicamente relevante y una persona plenamente individualizada, que de hecho individualizar es uno de los requisitos esenciales para pretender formular cargos. Individualizar que no es otra cosa que todos los datos que tenga el fiscal de esa persona que pretende iniciarle una investigación. Nombre completo, nombre de sus padres, a qué se dedica, definitivamente si tiene hijos, definitivamente dónde vive. O sea, hay una serie de datos que puede que ya esta persona investigada ya haya brindado al tribunal en esa misma audiencia. Porque recordemos que estas audiencias también se pueden hacer de manera concatenada. La audiencia de aprehensión en primera instancia, después viene la audiencia de imputación y después viene la audiencia de medida cautelar. Pero es que no necesariamente tienen que hacerse las tres. Puede hacerse solamente la audiencia de imputación y de medida cautelar. No es obligación que tenga que existir una privación de libertad para pretender que se realice esta audiencia. Puede ser que simplemente se le cita a la persona vía oficina judicial que hay una imputación que se le va a formular y esa persona accede a los estrados del tribunal por su propia cuenta. Y de hecho ya han habido fallos de tribunales de garantía que declaran ilegales aprehensiones, porque si bien es cierto, nada más tocábamos la aprehensión en flagrancia como ejemplo en primera instancia, también existe la posibilidad del fiscal de poder aprehender, porque no, en este sistema no se le eliminaba esa facultad investigativa al fiscal. El fiscal también puede conducir, el fiscal también puede aprehender a una persona bajo el artículo 235 del Código de Procedimiento Penal. Pero para poder hacerlo, tiene que
establecer las razones por las cuales y el grado de participación que él considera que tiene esta persona con el delito que está investigando. Entonces es aquí donde nosotros debemos preguntarnos, y de hecho lo han hecho muchos jueces, y lo dice la norma, que solamente se puede privar la libertad de una persona bajo el artículo 235 cuando la investigación así lo amerite. Entonces el fiscal puede aprender a alguien, pero la investigación tiene que ameritarlo. Y de hecho, nuestro código de procedimiento es tan amplio en este tema porque es muy subjetivo que una investigación amerite algo o no. Para mí como fiscal puede ser que yo considere que sí amerita una privación de libertad, pero hay fiscales que pueden ser de un corte más garantista y consideren, no, esto no necesita que se prive de libertad a nadie, mejor yo pido una audiencia solamente de imputación de cargos y que llegue a esta persona al estrado del tribunal sin necesidad de estar privado de libertad. Y eso es lo que ha dicho. Muchos tribunales de garantía han dicho en estrado, cuando se ha debatido la audiencia de aprehensión bajo el artículo 235, que no amerita esa privación de libertad porque ya estaba plenamente identificado el domicilio de la persona en carpeta. Entonces se podía haber citado de manera voluntaria bajo oficina judicial. Si esto es así, y volviendo al tema de la formulación de imputación, es uno de los momentos más cruciales para el fiscal, porque dependiendo del hecho que está investigando, él debe crear un hecho llamado en la doctrina jurídicamente relevante. Este hecho jurídicamente relevante yo lo llamaría que son los hechos que le importan al derecho, porque la historia de una aprehensión, supongamos, de una posesión de armas que se ha dado mucho y se sigue dando mucho en el área metropolitana. El señor fulano de tal estaba caminando por los alrededores del corregimiento de Caledonia y fue divisado por la policía, le dan persecución por 2 horas. La persona, cuando es aprendida en flagrancia por la unidad policial, encuentran que se encuentra en posesión de un arma de fuego sin su debido permiso. Entonces, en la formulación de cargos, lo que el fiscal tiene que decir, si bien es cierto, pueden existir muchos más detalles de los que yo he expuesto en este ejemplo, porque cuando se da esta aprehensión primero está la policía de ronda, etcétera, y eso es lo que debe hacer el fiscal. El fiscal viene a extraer los hechos jurídicamente relevantes de esa narrativa que le da la víctima, de esa narrativa que le da la policía. Entonces allí el fiscal debe decir, sí, el señor fulano de tal, encontrado en el corregimiento tal, fue aprehendido por las unidades policiales y usted se encontraba en posesión de un arma de fuego numerado bajo la serie tal, sin su debido permiso. Claro, este hecho jurídicamente relevante y lo complejo de esto principalmente es, y podríamos hablar de esto más de 2 horas, el hecho jurídicamente relevante trata principalmente de que encuadre la supuesta conducta delictiva que el fiscal quiere investigar. En el hecho jurídicamente relevante, mínimamente el verbo rector, esa acción, que es lo que se castiga como conducta típica, antijurídica y culpable, es la que tiene que existir en la formulación de cargos. Nosotros no podemos pretender imputar cargos a una persona por posesión de armas sin decir que usted se encontraba en posesión de o en la tenencia de, o sea, algo que identifique que esa acción que está tipificada en el artículo 333 de nuestro Código Penal como posesión de armas está dentro del hecho que se pretende formular el día de hoy ante un juez de garantía. Entonces, cuando nosotros llegamos a este tipo de estrado como fiscales, el fiscal debe tener muy claro que ese es el momento en que él debe establecer por qué causa específica se le va a investigar a una persona. Pero más allá de eso, y de la causa de investigación y de individualizar, él tiene que decir los elementos de conocimiento que tiene su carpeta para ese momento y procurar que se inicie una etapa formal investigativa, porque es aquí donde vienen los plazos de investigación. Entonces, el fiscal allí debe decir, sí, nosotros contamos con un peritaje balístico, contamos con la certificación del DIAS, contamos con entrevistas de las unidades policiales que realizaron la aprehensión, o sea, listar una a una la cantidad de elementos que posea en ese momento
Porque recordemos que si esto es un caso de inflagrancia, por ejemplo, es mucho más complejo, porque todavía estamos entre las primeras 24 horas o 48 horas, dependiendo del momento en que agendó el juez la audiencia, y recabar en 24 horas una serie de elementos de conocimiento, créanme, no es sencillo. La actividad del fiscal per se es compleja. Es compleja por la falta de instrumentos, por la falta de presupuesto, por la falta de disposición, por una serie de cosas, y con lo que tiene el fiscal debe trabajar. Y en esas primeras 24 o 36 horas, él debe intentar perfeccionar lo más posible esa carpeta para que tenga una apariencia legítima ante un tribunal de garantía. Porque él no puede llevar a un tribunal de garantía una causa que ni siquiera tiene elementos mínimos para que se inicie una investigación. No debería hacerlo. Y lo puedo decir con conocimiento de causa, porque estando en audiencia, bajo aprehensiones en flagrancia, a mí, cuando me ha acompañado en su momento, cuando me desempeñé como fiscal, me acompañaba la víctima, y la víctima, supuestamente, la persona que estaba sentada ahí como investigado, era quien lo había despojado de un arma, de un bolso, y la víctima me dice, es que esa persona que está ahí no es la persona que me asaltó. Entonces yo, como fiscal, mal podría pretender formular cargos a una persona cuando yo, por el principio de inmediación procesal, me dejan más que claro esa supuesta víctima, la que tuvo ese perjuicio, que esa persona que está sentada ahí ni siquiera está vinculada a la investigación. Y puede pasar que la policía aprenda a quien no era. Eso puede pasar. Entonces, ¿qué me tocaba a mí hacer? Renunciar en ese momento a la audiencia de formulación de cargos, porque no tenía elementos para poder pretender llegar a una fase de medida cautelar cuando esa persona ni siquiera estaba vinculada al hecho punible. Entonces, de aquí viene la objetividad. De allí es donde se ve la objetividad procesal. Y esta objetividad procesal no solamente cae en el fiscal, la objetividad también cae en la defensa, porque hay defensores, y no me dejarán mentir los que me conocen, que defienden lo indefendible. Porque hay casos que, por más que queramos defenderlo, lamentablemente, si los hechos no demuestran lo contrario y no tengo elementos para desvirtuar lo que pretendo desvirtuar como defensa, yo tengo que ir buscando otra salida alterna distinta, que el código también nos la permite. El código nos da una serie de herramientas, de salidas y métodos alternos para poder resolver el conflicto de una manera distinta. Pero ahorita pasamos a eso. La formulación de imputación, como decía, individualizar hechos jurídicamente relevantes y elementos de conocimiento. También le deben comunicar qué delito se pretende investigar. Y básicamente, el delito se le da lectura íntegra al artículo a la persona que se está investigando, que se pretende formular cargos en ese momento. Es allí donde el juez de garantía le pregunta a la persona que se pretende imputar si entendió lo que el fiscal ha dicho en la audiencia. Si él dice que sí, bueno, perfecto. Y allí se debate con el defensor si la formulación de cargos cuenta con los requisitos mínimos. La formulación de cargos sí puede ser debatible. Yo soy del criterio de que es un momento en que se puede debatir, pero hay que saber qué debatir. En una formulación de cargos tú no vienes a debatir, como mencionaba, culpabilidad o inocencia. Tú vienes a debatir si existen elementos suficientes para pretender investigar a una persona con lo que se encuentra en la carpeta, si ese hecho que supuestamente se pretende investigar se encuadra en un hecho punible. O sea, ahí hay que ver qué estamos debatiendo, qué vamos a discutir, porque han pasado posesiones de armas con 5 personas. Entonces, hay criterios y hay criterios, pero la jurisprudencia también ha dicho que el delito de posesión de armas es un delito unipersonal. Estamos hablando de posesión de armas simple, ¿eh? Que el delito de posesión de armas es un delito unipersonal. Y de hecho, el mismo artículo 333 te dice que quien posea, aún en partes, unas partes armas de fuego y ensambladas la hagan útil. Entonces, quien posea definitivamente se refiere a singular. Pero han habido muchos casos en donde en un vehículo con 5 o 7 personas había una sola arma de fuego. Entonces, ¿de quién es el arma? Pretendemos formularle cargos a los 5 o a los 7 para después determinar quién es el culpable o a quién se le atribuye la responsabilidad penal por la posesión ilícita de un arma de fuego. Entonces, de allí viene el tema. Porque han habido casos donde jueces de garantía han decretado detención provisional a las 5 personas por un solo arma. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y cuando van a un tribunal de apelaciones, la apelación dice, no,
dejamos en libertad a todos o modificamos la medida cautelar de detención provisional de las 5 personas por medidas más livianas, como reporte periódico, toda vez de que todavía la investigación está incipiente y hay que determinar de quién era el arma de fuego, que es un criterio jurídico válido. Claro, hay otros que son del criterio de que sí, mientras que la investigación está en pie, los 5 deben tener la misma suerte de la medida cautelar. Bueno, esto lo dejo en el tapete. Yo no puedo tener la verdad absoluta aquí, porque definitivamente el derecho, como siempre he dicho, no es matemática. El derecho es interpretación. Y para eso es que se nos paga a nosotros como abogados, para poder interpretar la norma. Y es argumentación jurídica. Es lo único que nos puede salvar en este sistema, es la argumentación y la capacidad de transmitir al Tribunal de Garantía con la lealtad y buena fe debida eso que pretendemos que se convenza al jugador. Porque tenemos que tener los elementos suficientes para generar esa convicción. De eso se tratan estas audiencias, no importa cuál sea. Si es aprehensión, si es imputación o si es medida cautelar. Es que aquí es donde debemos demostrar que tenemos capacidad de oralidad para poder transmitir ese conocimiento. Entonces, una vez se debate esa formulación de cargos, inclusive hay momentos en que la defensa en esa formulación de cargos le pide aclaración al fiscal sobre el grado de participación. Y esto ha generado mucho debate. Y aquí sí debo ponerme de parte de los fiscales, a quienes respeto y admiro. Muchos puedo llamar amigos el día de hoy. Cuando la defensa le dice, señor fiscal, usted está formulando cargos por hurto agravado, pero ¿cuál es el grado de participación de mi representado? Y estamos hablando, supongamos, de un caso donde tiene 5 personas involucradas en un hurto agravado. Mal podría un fiscal determinar en esas 24 horas o 36 horas, dependiendo de cómo se haga la audiencia, cuál es el grado de participación de cada uno. Entonces, aquí es donde tenemos que remitirnos a la norma sustantiva que les mencionaba, donde el artículo 43, 44, 45 y 46 del Código Penal panameño nos establece quién es cómplice primario, quién es cómplice secundario, quién es autor, quién es instigador. Entonces, en ese momento es muy difícil establecer si hay un hecho punible cometido por 5, 6, 7, 8 o 10 personas, o un robo agravado, decir, sí, fulano de tal fue autor, señor fulano de tal, usted fue cómplice primario y usted fue cómplice secundario porque no brindó ninguna ayuda indispensable. Recordando que supuestamente la ayuda indispensable es la que hace una persona cómplice primario. Entonces, ¿cómo pretendemos que el fiscal en 36 horas vaya a determinar si para eso es la investigación? Y por eso es que el artículo 280 del Código de Procedimiento no establece que tenga que obligatoriamente decir si hay un grado de participación y cuál es el grado de participación que tiene esa persona. Entonces, sí llama la atención mucho en esta audiencia el debate que se da, y el debate tiene que ser de tipología penal. Soy al criterio de que lo que se tiene que debatir es que si hay elementos suficientes, si el tipo penal es correcto, e inclusive pueden entrarse a temas de fondo si el juez de garantía sí lo permite. Recordemos que él dirige la audiencia, así que él es el que va a decir hasta dónde ese debate va a llegar. Y posterior a la audiencia de formulación de imputación, viene la audiencia más interesante de todas, la audiencia de las medidas cautelares personales, que es lo que usualmente peticiona un fiscal. Y supongamos que son las 3, las llamadas, mal llamadas, diría yo, audiencias combo, que hoy en día son las audiencias de solicitudes múltiples, como se le debe llamar. La audiencia de aprehensión, la audiencia de imputación y la audiencia de medida cautelar personal. Entonces, aquí es el momento en que el fiscal debe saber argumentar, debe saber sustentar en derecho qué medida cautelar él pretende peticionarle al Tribunal de Garantías sobre pretexto de que de alguna manera u otra se le garantice su investigación. Y de hecho, de aquí, como él ya determinó qué hechos son los que pretende investigar, y tal y como establece Walter, en efecto, son hechos que no pueden variar, y el delito puede variar la calificación. La calificación puede variar, definitivamente, pero no puede variar es el hecho que fue imputado.
Y eso es claro en el artículo 340, cuando hablamos de una audiencia intermedia, te dice, sí, la calificación jurídica y hasta el grado de participación de la persona puede variar, pero los hechos se van a mantener estáticos en el proceso, no van a variar durante todo el proceso. Y por eso que la audiencia de imputación es tan importante, porque de allí, una vez imputados cargos, no podemos variar esos hechos. Bien, medidas cautelares personales, como mencionaba, y el fiscal aquí debe centrar su debate en requisitos, reglas y excepcionalidades. ¿Por qué le llamo así? Porque el artículo 222 de nuestro Código de Procedimiento Penal establece los requisitos para que se puedan imponer medidas cautelares. El artículo 224, si no me equivoco, establece el catálogo de medidas cautelares personales. El artículo 227 te dice cuáles son las reglas de aplicación para poder pretender imponer medidas cautelares. Y podemos hacer un ejemplo con la posesión de armas, para hacer esto un poquito más ilustrativo. Requisitos para imponer medidas cautelares. Y en el 222 te va a decir lo primero, que es la vinculación de este supuesto imputado con el hecho. Y cuando hablamos de requisitos para poder pretender imponer medidas cautelares, nosotros tenemos que determinar los 4 requisitos que están en nuestro código. Y estos 4 requisitos determinantes dentro de nuestro código de procedimiento se deben sustentar independientemente de la medida cautelar que pretenda el fiscal peticionar. No importa si es una detención provisional, no importa si es un reporte periódico, no importa si es un impedimento de salida del país, no importa si es una casa por cárcel o una prisión domiciliaria como se establece en la norma, no importa si es una suspensión del determinado oficio, cualquiera de las medidas cautelares que se pretenda imponer tiene que subsanar los 4 requisitos del artículo 222. Y lo primero que tienen que verificar es si existen medios probatorios demostrativos de un hecho punible y la vinculación del imputado con el hecho. Y podemos analizar el delito de posesión de armas. Supongamos que agarraron al señor fulano de tal y volvemos al mismo lugar en Caledonia con un arma de fuego que no es idónea para efectuar disparos sin su debido permiso. Artículo 333 del Código Penal, se sanciona de 8 a 10 años de prisión. Bien, si existe medios probatorios demostrativos de un hecho punible y la vinculación, el fiscal va a decir, sí, según el numeral 1 del 222, existen medios probatorios demostrativos de un hecho punible, como hemos narrado en audiencia de imputación, ya existe lo que es un peritaje balístico, la certificación del DIAS, las entrevistas de los policías, así que todos los elementos que hemos narrado en audiencia previa vinculan a esta persona y sobre todo cuando fue en flagrancia que se la prendió con el arma de fuego. La defensa usualmente no va a debatir esto en situaciones de arma de fuego porque sabe que es un hecho en flagrancia. Supongámoslo así. El numeral 2 del 222 te dice si la medida es necesaria por la naturaleza y el grado de exigencias cautelares impuestas el grado de exigencias cautelares requeridas del caso concreto. Si esto es así, si la medida cautelar es necesaria, y aquí es donde el fiscal va a decir si es necesaria la imposición de una medida cautelar, toda vez de que es un delito grave, y esto va a ir aparejado con otro numeral que vamos a ver ahora, va a decir es un delito grave, definitivamente se hace necesaria la imposición de una medida cautelar, y sobre todo se requiere su cautela para este caso, toda vez de que es un delito que atenta contra la seguridad colectiva. La defensa va a decir, sí, se requiere una medida cautelar, pero yo considero que una medida cautelar puede ser menos severa de lo que pretende el fiscal, porque el fiscal está peticionando una detención provisional. El numeral 3 del 222 nos habla de la proporcionalidad. Y proporcionalidad con la naturaleza del hecho y la sanción que se estime que se va a imponer a este posible imputado en un escenario de juicio si se llegase allá. Entonces, allí el fiscal va a decir, claro, y tiene todo a su favor, va a decir que el delito es grave, que el delito tiene una sanción de 8 a 10 años y que definitivamente se necesita que se imponga una medida cautelar severa y que es proporcional con el hecho porque nadie debe estar con un arma de fuego sin su debido permiso en la calle. La defensa va a decir, sí,
sabemos que es un delito grave, pero la pena no es lo único que hay que valorar, así que deberíamos tomar en consideración una medida cautelar de catálogo que no sea la más severa, es decir, que no sea la detención provisional. Cuando hablamos de la afectación de derechos, que es el numeral 4 del 222, te dice, afectación de los derechos del acusado si se justifica por la naturaleza del caso. Y es que aquí es donde el fiscal dice, si se justifica la afectación de los derechos, sabemos que se afecta la libertad, se afecta el derecho al trabajo, se afecta el derecho a la educación, pero aquí se afectó la seguridad colectiva, así que por la naturaleza de este caso, donde la sociedad somos todos, se justifica la imposición de una medida cautelar severa. La defensa obviamente tiene que hacer un argumento a fondo sobre el tema de derechos humanos, puede invocar reglas de Tokio, puede invocar convenios internacionales que hablan sobre la detención provisional como medida excepcional y última medida a aplicar. Claro está, iba a decir sí, sabemos que la naturaleza del caso es un caso grave, pero los derechos humanos también tienen que ser valorados. Y derechos humanos que no solo están contemplados convencionalmente, ni constitucionalmente, ni procedimentalmente, también están contemplados sustantivamente en nuestro Código Penal, porque si recordamos, el artículo 1 del Código Penal panameño establece claramente que el Código Penal se fundamenta en la dignidad humana. Dignidad humana. Nosotros no podemos olvidar eso. Y si esto es así, recordemos también cuál es la función de la pena. Porque la función de la pena no es privar de libertad. Si ustedes se van al artículo 7 del Código Penal, te establece que la función de la pena es prevención especial, prevención general, retribución justa, protección del sentenciado. Entonces, ¿dónde está la privación de libertad? Esa no es la finalidad de una penalidad. Supuestamente lo que buscamos es la reinserción y la prevención. Eso es lo que se debe buscar con la pena. Pero bueno, nos vamos al artículo 227. En el artículo 227 es el que nos habla de las reglas de aplicación de medidas cautelares. Cuando hablamos de reglas de aplicación de medidas cautelares, aquí es donde ya los tribunales de garantía, donde el tribunal de apelación ha dicho con que se cumpla una sola regla es suficiente para que se pueda aplicar una medida cautelar. Entonces, claro, dentro de las reglas del 227, el numeral 1 te dice cuando el imputado se dé a la fuga o exista peligro evidente de que intente hacerlo. Y claro, imputado se da a la fuga o exista peligro evidente de que intente hacerlo, la persona estaba corriendo en este hecho, el fiscal va a decir ya está huyendo, y de hecho hay criterios de algunos jueces de garantía que me tocó escuchar en algún momento, que decía que desde que se formulan cargos ya existe vinculación formal al proceso. Y cuando hay vinculación formal siempre el peligro de fuga es latente. O sea, imagínense, hay criterios fuertes, hay criterios muy rígidos en este aspecto, así que el fiscal puede también tomar eso en consideración y decir que siempre hay peligro de fuga latente. Y hay, por otros casos, criterios donde establecen claramente de que, y hay jueces de garantía que lo preguntan, esa persona tiene pasaporte, para dónde se va a fugar, cuál es el caudal económico, y de allí puede agarrarse la defensa. La defensa también puede establecer si él se dio la fuga cuando estaba corriendo a la policía, pero él tiene arraigo. Aquí es un debate claro sobre arraigo domiciliario, laboral, sobre todo educativo y familiar. Aquí es donde la defensa tiene que explotar esto y decir que el arraigo que tiene esta persona es fuerte, de que no hay posibilidad de que se fugue, que por qué se va a fugar si está pegado al país. Entonces, nos vamos a la regla número 2, donde el fiscal dice si existen motivos graves y fundados para inferir que el imputado pueda destruir o afectar medios de prueba. Y va a decir, bueno, aquí no hay motivos para destruir medios de prueba porque el arma ya está a buen recaudo. La defensa puede decir lo mismo. Entonces, ese riesgo procesal bajo este supuesto o este caso hipotético que estamos analizando de posesión de armas no se cumple, digámoslo así, para esta ocasión. Puede haber otras pruebas que puedan estar en peligro. Cámaras, testigos, una serie de cosas que también pueden explotarse. El numeral 3 del 227 te dice circunstancias especiales que determine que la libertad de esta persona que se pretende investigar es peligro para la comunidad ya que pertenece a organización criminal o por delitos imputados o sentencias condenatorias vigentes. Aquí el fiscal va a verificar si esta persona tiene antecedentes penales vigentes, entendiéndose que son los últimos 10 años desde que se cometió el último hecho delictivo.
El fiscal va a verificar si le han formulado cargos previamente, aunque no haya sido condenado. Y el fiscal también debe verificar si existen, de alguna manera u otra, algún tipo de organización criminal a la cual esté vinculada esta persona. Entonces, aquí la defensa, claro, puede explotar. Él no pertenece a una organización criminal, no tiene delitos imputados, no tiene antecedentes. Todo dependerá del caso. El numeral 4 te dice que hay razones fundadas, si existen razones fundadas para inferir que esa persona investigada puede ser un peligro o atentar contra la víctima o los familiares. Y es aquí donde el fiscal va a decir, sí, aquí la víctima sabemos que es abstracta, tenemos claro eso, pero la víctima somos todos. Por ejemplo, le podría decir eso, un delito contra la seguridad colectiva, que la víctima somos todos y la mera tenencia de un arma de fuego sin su debido permiso es un peligro para la comunidad en general. Y nosotros tenemos que preservar la paz. Nosotros tenemos que recordar que el fiscal sigue siendo el que debe tutelar y es el abogado del Estado. O sea, al final, el fiscal tiene un rol alto en esta sociedad. Él es el que debe garantizar esa paz social. Entonces, cuando vemos esto, la defensa puede decir, sí, pero es que aquí no hay víctima, la víctima es abstracta, no es determinada. Entonces, si estas reglas de aplicación y estos requisitos se cumplen a cabalidad, dependiendo de la situación, se puede debatir qué medida cautelar se debe imponer. Pero la defensa tiene algo más a su favor. La defensa tiene algo más a su favor, que es el artículo 237, que habla sobre la detención provisional, y 238. Cuando tengan la oportunidad, revisen. El artículo 238 del Código de Procedimiento Penal te dice en sus primeras líneas, la detención provisional en establecimiento carcelario solo podrá decretarse cuando todas las demás medidas resulten inadecuadas. Entonces, imagínense la profundidad de este artículo. Iniciando solamente, te dice que solamente se debe aplicar la detención provisional cuando todas las demás medidas resulten inadecuadas. Yo he escuchado defensores pidiéndole al fiscal que sustente por qué las otras 9 u 8 medidas del catálogo no son aplicables. Tampoco debemos llegar a un extremo como ese, porque el fiscal con que sustente bien la medida cautelar que pretende que se imponga en su causa para garantizar su investigación, para hacer que su causa no sea ilusoria, que lleguemos a un juicio oral, que no se cometa una impunidad, él puede sustentar solamente la medida cautelar que está peticionando. No tiene que sustentar las 10 medidas, que en realidad sabemos que son 9 porque el brazalete electrónico prácticamente no se aplica o es inexistente en nuestro país. Entonces, al final, es aquí donde el fiscal debe sustentar su medida cautelar y sabemos que es difícil. Sabemos que es muy complicado obtener una detención provisional hoy día. Ya hay artículos que hablan de excepcionalidades de la detención provisional. Entonces, claro, para un defensor también posee una serie de argumentos. Hay defensores que están muy bien preparados en esta materia, donde sustentan en arraigos el por qué no se debe aplicar una medida cautelar. Entonces, al final, quedará en el juez ese peso de decidir qué medida cautelar va a aplicar. Pero sí depende de nosotros capacitarnos, divulgar este sistema y sobre todo, de alguna manera u otra, apoyar a transmitir a la sociedad que el sistema no es malo. Siempre le he dicho, el sistema no es malo. Lo que necesitamos son actores de este sistema capacitados para él. Y yo puedo decir, con conocimiento de causa, en mis años como fiscal, que es un rol complejo, muy exigente. Estar de turnos de fines de semana no es fácil. Estar parándote todos los días a las 8 o 7 de la mañana, inclusive los domingos y sábados, para hacer una audiencia, porque hay un caso en flagrancia, no es sencillo. O sea, es un tema de un sacrificio, es una milla extra, igual que los defensores públicos, igual que los jueces de garantía, igual que el tribunal de apelación. Entonces, el sistema acusatorio ya llegó definitivamente para, de alguna manera u otra, garantizar esos derechos que tenemos tanto constitucionalmente, convencionalmente y procedimentalmente. Porque en teoría nosotros tenemos que aplicar todas estas normas en base a principios, garantías y reglas contemplados en nuestro Código de Procedimiento. Pero debemos tomar en cuenta que sí tenemos que poner en nuestra parte
sí tenemos que estudiar más para tener un sistema que en realidad venga a solucionar el problema que tenemos en la administración de justicia. Y no podemos decir que el resagio del sistema inquisitivo no lo tenemos, sí lo tenemos, pero el sistema acusatorio ha venido a dar prontitud a estos casos, casos que se resolvían antes en 3, 5, 8 años. Sabemos que eso no pasa, eso no pasa. Entonces, al final sí tenemos un mejor sistema penal, tenemos un mejor sistema penal, pero dependerá de nosotros mantenerlo y mejorarlo día tras día. Entonces, yo, claro, en mi vida litigante, en mi vida como fiscal y ahora como litigante también privado, parte de la firma Morgan y Morgan, puedo decir que sí, ya veo ambos roles. A veces me toca hacer querella, a veces me toca ser defensa. Entonces, claro, ya ves ambos ámbitos del litigio y se te puede facilitar un poco más las cosas. Pero siempre les recomiendo que si son defensa, piensen como fiscal, y si son fiscal, piensen como defensa. Entonces, yo definitivamente sí quería compartir con ustedes un poco de esto. Creo que me he excedido un poquito en el tiempo, me dieron 45 minutos, pero sí es un tema que apasiona, es un tema que genera mucho debate, es un tema que podríamos adentrarnos en cada una de estas audiencias y nos faltan muchas más, audiencias de control e incautación de datos, audiencias de acuerdo de pena, nos faltan los métodos alternos de resolución de conflictos. Son temas que posiblemente podamos volver a tocar y volver a compartir con ustedes para poder aportar un poco de conocimiento y que podamos intercambiar algunas ideas para hacer que este sistema siga mejorando y que los actores que vayamos participando día tras día en él seamos mejores. Seamos mejores. Entonces, definitivamente los que se mantuvieron conmigo tanto tiempo, les agradezco la atención brindada y cualquier consulta estoy a la orden. Sin necesidad de ningún protocolo, me pueden escribir por cualquier red social. Los que me conocen con gusto y los que no, me buscan en Facebook, me mandan un directo y yo con gusto podré subsanar alguna de las consultas que tengan sobre este tema. Claro, todo para fines académicos. Yo debo agradecer al Grupo Guía, sobre todo por esta invitación, al doctor Jorge Chan, gran amigo que conocí en aulas de clase impartiendo materias de derecho penal. Y nos hemos hecho grandes amigos en el sistema, que puedo decir que fue mi contraparte en varios casos, un litigante férreo. Puedo decir que al Grupo Guía lo que está haciendo, transmitir conocimiento, capacitando de manera constante, es lo que requiere este sistema. Y este sistema, siempre lo he dicho, lo que tenemos que hacer es capacitar, divulgar, y es un tema presupuestario. Definitivamente estamos empezando con esto en el área metropolitana desde el 2016. Ya este sistema data del 2012 en diferentes provincias y tenemos que ir mejorando día tras día. La verdad, les agradezco la participación y nos vemos en la siguiente sesión.